Jesús, contigo en el desierto. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas un ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y de alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo quiero fijarme en algunos detalles. Son significativos. Cuando el hijo pródigo regresa a casa, él pide perdón. Es un perdón interesado. O sea, él no dice, cuando está lejos, qué mal me he portado, cuánto he hecho sufrir a mi padre. Sigue siendo un egoísta que no le importa su padre. Dice: tengo hambre y en la casa de mi padre los criados que están mejores que yo aquí. Y prepara una estrategia
que no le sale del corazón, sino del interés. Iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el motivo es, tengo hambre. Es un mal hijo y sigue siendo un mal hijo. El padre de la parábola, seguramente el padre de la parábola, un padre normal, no podía conocer los sentimientos del hijo, pero Dios sí que los conoce. Esto en la teología católica es muy importante, porque cuando hablamos del arrepentimiento, de la confesión, de lo que llamamos la confesión del dolor de corazón, hay dos motivos. El arrepentimiento, decimos, de contrición y el arrepentimiento de atricción. Se llama atricción cuando lo que te lleva a pedir perdón es el miedo. Miedo, por ejemplo, a morir en pecado o ir al infierno. Se llama atricción. Y se llama contrición cuando lo que te mueve a pedir perdón es haber ofendido a Dios o a la otra persona. La Iglesia establece que la atricción es suficiente si hay confesión, pero no basta. Una persona con atricción que no se ha confesado, no se le han perdonado los pecados. Si se ha confesado, sí. Una persona con contrición, con dolor de corazón por haber ofendido a Dios, que no se ha confesado porque no ha podido, y muere, esa persona está considerada como si sus pecados hubieran sido perdonados. Es una cosa importante en teología que debemos tener en cuenta. Sobre todo porque debemos de estar arrepentidos por haber hecho daño, no solo, también, pero no solo por las penas del infierno que pueden caernos si morimos en pecado mortal. Me llama la atención este dato de este hombre, no solo porque digo que de aquí saca la Iglesia la lección de la contrición y de la atricción, sino porque a Dios no le importa. A Dios no le importa. ¿Por qué no le importa? Porque te ama. Te ama. El amor de Dios no es un amor condicionado. Te querré si cambias. No. Es su hijo. Y le va a amar siempre. Ayer meditábamos sobre el tema del rico Epulón. Abraham, que en ese caso representaba a Dios, ¿no? Abraham sigue diciéndole al rico que está en el infierno, sigue diciéndole hijo. Dios te ama siempre, siempre, siempre. Me gusta mucho la insistencia con la que el Papa Francisco decía que en la Iglesia caben todos, todos, todos. Dios te ama siempre, siempre. Y jamás debemos dudar del amor de Dios. Dios te ama siempre. Pero luego, cuando llega el hijo pródigo, que no se ha convertido, pero que pide perdón por miedo al hambre, por miedo al infierno, arrepentimiento de atracción, el padre le hace la fiesta. Aparece el hermano. Fijaros qué interesante es cómo ese hermano llama al hijo pródigo, su hermano, delante de su padre. Le dice, en tantos años como te sirvo, tal, cuando ha venido ese hijo tuyo, no dice cuando ha venido mi hermano, dice cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes, le matas que lo de cebado. ¿Y qué dice el padre? El padre no dice, este hijo mío, no dice eso el padre. El padre dice, hijo, tú estás siempre conmigo, todo lo mío es tuyo, pero es preciso celebrar un banquete porque este hermano tuyo estaba muerto. Qué interesante. Nunca en la Biblia, en el Nuevo Testamento por lo menos, hay una palabra escrita por casualidad. Por eso es muy importante los detalles. Es importantísimo cuando uno hace exégesis. Es como un matrimonio, lo habréis visto seguramente muchas veces, ¿no? O lo habréis escuchado, ¿no?
cuando el hijo hace una trastada o la hija, ¿no? Entonces la madre le dice al padre, tu hijo ha hecho esto. Pero cuando hace algo bueno, dice, mi hijo ha hecho esto. Somos hijos, pase lo que pase. Eso no cambia nunca. Nuestros padres serán lo que son, nosotros seremos lo que somos, pero somos hijos. Eso no cambia nunca, nunca. Y tenemos que vernos con los ojos con que nos ve nuestro Padre. Es decir, si mi Padre me ve a mí como un hijo, también está viendo a ese como su hijo. Y eso es lo que hace que ese sea siempre, pase lo que pase, mi hermano. No es mi hermano si es rico, si es bueno, si es guapo, si es inteligente, si es brillante. Entonces es mi hermano, ¿eh? Porque hubiera venido cargado de regalos. Este hubiera dicho, mi hermano ha vuelto. En cambio dice, tu hijo, que no nada que ver conmigo, tu hijo. Y Dios le recuerda, tu hermano, tu hermano, tu hermano, tu hermano está sufriendo. Y es tu hermano. ¿Por qué es tu hermano? Porque es mi hijo. Como tú eres mi hijo, es tu hermano. Siempre pensé que el amor más grande que existía era el de la Virgen a Jesús. Pero que la imitación de Jesús nos llevaba a amar al otro como Jesús le ama y amar a Jesús como le ama la Virgen. Somos hijos del mismo Padre y de la misma Madre. Y tenemos que amarnos como nos ama el Padre y como nos ama la Madre. Porque ese, sea como sea, esté como esté, haya hecho lo que haya hecho, sigue siendo hijo de Dios e hijo de María. Y por lo tanto es mi hermano por parte de padre y por parte de madre. Hacemos ahora un momento de silencio.